vamos directamente a la información. ¿Te parece, señor Delgado, que vayamos primero? Porque yo tengo algunas dudas que seguramente tú has venido aclarando y te vi muy dedicado al tema de el espacio físico desde donde entiendo se dan no solamente las conferencias de Xóchitl Gálvez, sino también ya se ocupó toda esa parte como una especie de búnker, Álvaro. Es un búnker desde donde se opera la campaña de Xóchitl Gálvez. Y Álvaro estuvo hoy mismo en la conferencia de Xóchitl Gálvez, le hizo una pregunta, también le planteó y le pidió que le mostrara de quién era. Yo me voy con una primera opinión, si quieres, para entrar, Álvaro, de lleno a este asunto. Tú eres el que sabe, porque estuvo ahí, porque traes el tema y has estado clavado en eso, pero en una primera respuesta, Xóchitl Gálvez dice que no sabe a quién pertenezca la propiedad donde se realizan las conferencias. Ella dice, después de que los líderes de Morena dijeran que es de Mernos, Marnos. Es Marnos, esta empresa constructora, que ahí vemos, ahí es donde se realizan las conferencias de prensa. Esto que usted está viendo, lo sacamos, son fotos que tomamos de Google. Usted se puede meter a Google Maps, y ahí va a encontrar estas mismas imágenes que le está proyectando ahora mismo Luis. Las tomamos el día de hoy, seguramente. Cuando regresé de la conferencia de prensa. Cuando regresaba Álvaro. Y ahí dice, como ustedes pueden ver en el fondo, dice Marnos. Efectivamente. De hecho, hay un par de tomas más, si las puedes pasar, Luis, porque vale la pena dejar el testimonio. Miren, esta es otra vista. Entiendo, Álvaro, porque yo no he ido, que por ahí metes tus vehículos, acá de este lado, del lado... Bueno, ahí es un estacionamiento. Un estacionamiento del lado izquierdo. Del lado derecho, donde ustedes ven que está eso donde dice Marnos, ahí mismo es la entrada hacia la conferencia de prensa. Hay una tercera foto, simplemente para dejarla como constancia. Ahí ustedes pueden ver en el fondo que dice Marnos. Bueno, a ella se le pregunta sobre si ella sabe... Morena, de hecho, ella, al inicio de su conferencia de prensa... intentó hablar del dijo, tema. Oigan, sobre este asunto, miren. No es cierto que, como dijo ayer, dijeron los de Morena, sea... algo indebido, que pertenezca este lugar al grupo, ella a la niega persona. Al principio. Sí. Bueno, Álvaro, mira, por eso es importante la narración y luego te la voy a ceder completamente porque tú estuviste ahí. En la mañana, en respuesta a lo que dicen los líderes de Morena, que esa constructora, Marnos, que es la misma que se beneficia, dicen en Morena, que se beneficia con los permisos que le otorga Xóchitl Gálvez, siendo la alcaldesa, para un edificio de 1,000 millones de pesos, no es cualquier cosa, imagínense ustedes. Ella dice, pues no es de esa empresa que dicen. Y luego le pregunta a una reportera. Leo textual, Álvaro, de esa pregunta de la reportera para que tú de ahí tomes. El predio, solo por precisar, dice la reportera, entonces sí pertenece a la inmobiliaria Marnos y usted lo está rentando. Xóchitl Gálvez responde, no sé a quién pertenezca, honestamente. Ya la pregunta directa, me supongo que por transparencia se puede pedir, segundo dato, que por transparencia. No sé a quién pertenezca, dice Xóchitl Gálvez. Segunda idea es, supongo que por transparencia se puede pedir. Tercera idea, no sé quién sea el dueño. Cuarta idea, a mí Kenia López Rabadán me mandó 3 o 4 opciones. Están en mi chat para que las vean. Estuvo recorriendo varias casas. Eso es lo que dice Xóchitl Gálvez, Álvaro. Sí, y por supuesto que como en cualquier otro caso, pues es importante la transparencia. Y
ahí se quedó lo que dijo Xóchitl Gálvez. Subió Kenia López Rabadán, la senadora que es jefa de la oficina del equipo de la campaña de Xóchitl Gálvez, y explicó que anduvieron viendo dónde encontrar un inmueble para este periodo de intercampaña y poder hacer las conferencias de prensa. Siguieron las preguntas. Y entonces, pues sí, yo pedí el uso de la palabra para precisamente, por una parte, pedirle directamente a Xóchitl Gálvez el documento, porque ella dice, como tú bien lo señalas, Alejandro, pues se puede pedir por transparencia. Y sí, una solicitud de información se le puede hacer, en este caso al Partido Acción Nacional, para solicitar la información sobre este inmueble. Y hay plazos, pero en las obligaciones de transparencia, todos los partidos políticos deben hacer públicos los arrendamientos, como es este caso. Entonces, yo le pregunté de esta manera, pues un asunto que es público, ver si efectivamente lo que ayer acusó Morena, en el sentido de que se trata de una propiedad del grupo Danos o de otra empresa, y cualquier otra empresa también es importante que se sepa. Así ocurrió hoy, esta mañana. Hay una confusión de la persona, y aquí Ildefonso ya lo aclaró inmediatamente porque pues, él organizó este encuentro. La persona que está sentada conmigo no es un empresario mexicano, no es el dueño del Grupo Marnos, como se dijo que me había pagado y organizado la gira de España. La gira yo la pagué de mi bolsa, y la persona que está sentada conmigo se llama Javier Fernández Lesquet. No tiene nada que ver con la persona que señala estos personajes de Morena. Y esta casa la rentó el Partido Acción Nacional, hay un contrato. Aquí está mi querida Kenia, no sé si anda por aquí, pero ella se dio a la tarea de buscar distintas casas. Es más, tengo el chat donde me están mandando diferentes opciones de casas. Rentamos una casa y ahora resulta que el que te renta una casa inmediatamente es perseguido políticamente por el hecho de rentar una casa. La casa es legal, tiene uso de suelo, se paga una renta, hay un contrato, no hay nada absolutamente indebido. Y la obra del Lago Phil, primero los jefes delegacionales no autorizamos construcciones, eso es muy importante que lo entiendan. Un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no cumple con los requisitos, tú no le puedes inscribir la obra. Y les puedo decir que no hay una sola obra que se haya inscrito cuando fui jefa delegacional que no cumpla con todos los documentos. El predio, solo para precisar, entonces, ¿sí pertenece a la inmobiliaria Marnos y usted lo está rentando? No sé a quién pertenezca, honestamente. Me supongo que por transparencia se puede pedir. No sé quién sea el dueño. A mí Kenia me mandó 3 o 4 opciones, están en mi chat para que las vean. Estuvo recorriendo varias casas. Sí, esta fue la respuesta que dio Xóchitl Gálvez a una pregunta muy específica. Inclusive ella misma, un poco más adelante, dice, y está registrada en el INE, está registrado en el INE el contrato. Hasta ahí se quedó, y fue entonces que yo este es el inmueble, este es el inmueble en el que se hacen las conferencias, y fue entonces, de hecho allá arriba, en la parte de arriba, hoy sesionó ahí sesiona el cuarto de guerra. Exacto. De Xóchitl Gálvez. Entonces, yo le pregunté, ya que ahí
de hecho, allí es donde hacen las reuniones Xóchitl Gálvez y su equipo, un equipo que viene desde Calderón y desde antes, Alejandro. Sí. A varios que hoy me encontré, pues vienen desde Vicente Fox y desde antes, unos que trabajaban en presidencia. El caso es que hoy yo le pregunto a Xóchitl Gálvez primero, pues sobre este contrato, así. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo le va, candidata? Buen día a todos los muy compañeros. contenta, Álvaro. Sí, bien bendecida, me dice. Dice, ¿por qué en un afán muy esclarecedor de su campaña y de su equipo, con toda claridad, muestran el documento del arrendamiento? Si no hay nada que ocultar. Lo traemos Yo creo que eso ahorita. es un asunto de salud pública. Está bien. Es un asunto sencillamente de que se aclaren las cosas. Y A ver, es importante porque... Esto es importante porque dio la instrucción Xóchitl Gálvez a su coordinador de comunicación, que es Maximiliano Cortázar, quien tuvo el mismo cargo con Felipe Calderón en la campaña y luego en la presidencia de la República. Y sí quedó de hecho, yo mismo platiqué con la propia Kenia López Rabadán por el contrato y dice, ¿no te lo ha dado Max Cortázar? No, estoy esperando aquí. Déjame marcarle. Y no me contesta. Pero me dijo, no, yo te vamos a entregar el contrato. Esperé, no pasó nada, le mandé un mensaje también a Maximiliano Cortázar, pues porque finalmente había sido un compromiso asumido por Xóchitl Gálvez. No ocurrió nada de eso. Y sin embargo, le digo a Alejandro, mira, la dirección es esta, Lafayette 47 en la colonia Anzures. En Google Maps se puede ver perfectamente a quién pertenece ese inmueble. Luis, por favor, ahí ponte las 3 imágenes porque las sacamos esta tarde, Álvaro Sí. y yo sentados. Sí. Abrimos, ahí estaba la dirección. Ahí estaba la dirección. Álvaro ya había encontrado ahí dije, pues vamos a sacar unas fotos porque aquí... Ahí está. Este es en la calle de Shakespeare. Esa es la calle una es la calle de Shakespeare y otra es Lafayette, que es una glorietita que hace esquina con Thiers. Esa es Lafayette. Y ahí está el emblema de Grupo Marnos, que es precisamente propiedad de Nicolás Mariscal Servicte, uno de los personajes que forma parte del Consejo Asesor Internacional del organismo con el que Xóchitl Gálvez conversó en su visita en España. Entonces, no llegaba, no entregaba el contrato y mientras tanto, además de acreditar que ese inmueble sí pertenece, como aquí se puede ver con toda claridad, al grupo Marnos de Nicolás Mariscal Servicte, yo entré a la Plataforma Nacional de Transparencia que corresponde al Partido Acción Nacional para revisar los contratos no solamente del 2024, sino de 2023. Y en ninguna parte está ese contrato, que es una obligación de transparencia y que hasta más tarde, Maximiliano Cortázar ya dio a conocer, refiriéndose a mí, precisamente el contrato. ¿Qué dice el contrato? Algo muy simple. Confirma que
ese inmueble donde Xóchitl Gálvez hace sus conferencias de prensa pertenece precisamente al grupo, a este grupo empresarial, como ayer aquí se lo informamos. Solo que se renta al Partido Acción Nacional a través de una empresa que se llama, aquí lo estamos viendo, Prestadora de Servicios MT-SADCB. Esta empresa se la renta al grupo y a su vez se lo renta al PAN. Pero es exactamente lo mismo, Alejandro. A ver, una pregunta, Álvaro. El corporativo, o sea, el que está arriba del grupo Marnos es Marnos, ¿verdad? Marnos. El que está arriba de Marnos, ¿es Desk o no es Desk? Grupo Desk. No. ¿Por qué no entendí? No están vinculados. No. ¿verdad? No. Este grupo es independiente. Sabemos quiénes son los socios, obviamente, y el perfil de los socios. A ver, en el caso del grupo el grupo Marnos, que es el nombre correcto, pues el dueño es Nicolás Mariscal Servicte. Ese es el personaje. Y el grupo Marnos es el propietario de la casa, del inmueble, donde Xóchitl Gálvez imparte sus conferencias de prensa. Y el grupo Marnos le renta al PAN la propiedad a través de otra empresa, una empresa intermediaria, pero que pertenece también al propio grupo Marnos. Es decir, ¿está legal? Sí, está legal. Hay un contrato. ¿Cuánto cobra el grupo Marnos por el inmueble, por rentarle el inmueble al PAN? 300,000 pesos mensuales. El propio contrato establece que la vigencia de esta renta fue a partir del 19 de enero y vence el 29 de febrero. Es decir, es poco más de un mes en que se rentó este inmueble y está, pues sí, tan sencillo como mostrar el contrato. Sí, ahora, me permito regresarnos a la denuncia de Morena, porque, digamos, se confirma que sí es grupo Marnos. Sí. Lo que Xóchitl Gálvez niega, Álvaro, es que la persona, como dice Morena, la persona que está con ella en una de sus presentaciones en Estados Unidos, en Estados Unidos no, en España, una de las personas que está con ella sea la propietaria también de esta misma empresa, o dicho de otra manera, o más bien dicho como lo dijo Morena, que este personaje dueño de la casa de campaña de Xóchitl Gálvez es el que pagó y condujo a Xóchitl Gálvez durante la visita que realizó en España. Se resuelve, digamos, un primer punto. El segundo punto ese no está resuelto, y ese tendría que aclararlo tanto Xóchitl Gálvez como ratificarlo o no Morena, si es que todavía sigue en lo mismo. Esa es la primera lámina, que es efectivamente, ahí está, no hay manera de negarlo, Álvaro, ahí está, porque nosotros nos metimos, usted en este momento en tiempo real se puede meter, la dirección es de Lafayette 147. Lafayette 147, si usted está en su computadora, métase a Google Maps y va a encontrar que ahí está, ahí aparece todavía con los logos de Marnos en donde Xóchitl Gálvez da su conferencia. Bueno, ese es el primer punto. El punto 2, digamos, de los señalamientos de Morena es que Xóchitl Gálvez se ancló en este personaje, le presta esta casa y además la lleva a España. Ese, dice ella, no es cierto, hay una confusión. Ese personaje que está ahí no es el mismo dueño de la inmobiliaria, es otro personaje. Pero el punto 3, que es este que tiene justamente Luis en esta lámina, es el que todavía no se ha aclarado.
Porque Morena dice que Xóchitl Gálvez le dio la autorización para este complejo de 3 torres y más de 360 departamentos, un proyecto, dice, que representa más de 1,000 millones de pesos. Se trata de un complejo que efectivamente es, ahorita se los voy a mostrar en la página, es lo primero que presume este grupo, apenas entra uno. Se trata de este complejo en la calle del Lago Field 7, en la colonia Granada. Ahora me voy a meter, Álvaro, al grupo, a amarnos, porque efectivamente esto es importante. No lo ha aclarado, Morena no ha aclarado si se equivocó con la fotografía, que deberían decir, ay, sí, perdón, sí, nos equivocamos. Sobre todo Víctor Hugo Romo debe decir, oigan, ¿saben qué? Perdón, sí, nos equivocamos. La fotografía, no es cierto, no están vinculados en esa fotografía. Y también ser cuidadosos, por supuesto. El segundo es la vinculación con la autorización de ese mismo complejo. Mira, voy a refrescar porque, voy a refrescar para que ustedes vean qué aparece ahí mismo pero tienes que mantener, ahí está, mira. Es su proyecto número 1, ahí ven ustedes un número 1 en rojo. Ya empieza a mostrar otros proyectos. Pero el número 1, Álvaro, es efectivamente el que están señalando en Morena. No está claro. O tiene hay información. Xóchitl Gálvez. A ver. Sí, sobre esto dijo, y lo voy a decir textual porque Xóchitl Gálvez dijo, y la obra del Lago Field. Primero, los jefes delegacionales no autorizamos construcciones. Eso es muy importante que se entienda, dijo Xóchitl Gálvez. Dice, un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no cumple con los requisitos, tú no le puedes inscribir la obra, y les puedo decir que no hay una sola obra que se haya inscrito cuando fui jefa delegacional que no cumpla con todos los documentos. Bueno, dice, yo era una mujer by the book. Bueno, uso de suelo aprobado por SEDUVE, impacto urbano aprobado por SEDUBI, derechos de agua, pagos, todos los requisitos se presentan en la ventanilla y la persona de la ventanilla de entrada a esa manifestación. Entonces dice, y tan mal y tan está legal que el siguiente alcalde de Morena, refiriéndose a Víctor Hugo Romo, le dio una ampliación de manifestación a esa obra. Si hubiera habido algo indebido, pues seguramente lo hubieran negado o la hubiese clausurado la propia jefa de gobierno, porque ella tenía la facultad, a través del INVEA, de clausurar cualquier obra que fuera ilegal, si en el caso de que la delegada no estuviera haciendo bien su trabajo. Eso es lo que responde, dice, durante los 5 años que estuvo la jefa de gobierno, nunca mencionó que alguna obra autorizada de mi parte. Empezaron los ataques en el momento en que supieron que sería la candidata de la oposición. Entonces, en ese sentido, no hay nada. Ok, bueno, es lo que ella dice. Ahí es la que ella dice. Falta que Morena aclare si se sostiene en el dicho con respecto al personaje, y si se equivocó, punto. Así es. O sí, se equivocó el personaje que menciona en el documento, que era un personaje que estaba con Xóchitl Gálvez, el mismo dueño de Marnos. Si se equivocó y tiene al menos que decirlo y reconocerlo. El segundo punto, Álvaro, es el de la propia autorización. A ver, me meto al canal de Xóchitl Gálvez en YouTube, y sí está, Álvaro, ahí está esto. ¿Qué es? Bueno, hay la autoridad, en este caso es el que fue jefe del PAN, Álvaro, que tú lo Obdulio ubicas. Ávila. Es Obdulio, es cierto, Obdulio Ávila, que es la siguiente imagen, estaba con Xóchitl Gálvez, y él es el que por ley presenta la manifestación, hace la presentación pública del registro de manifestación de construcción.
ese está publicado ahí con Xóchitl Gálvez. Sí. Es decir, no es que ella, como dice, no es que ella simplemente no tuvo nada que ver con ningún trámite. No, sí tuvo que ver con trámite. O sea, ahí está el registro de manifestación de construcción. Ese está ahí. Entonces, obvio, no puedes, me imagino, Álvaro, tú ahí ya en la conferencia, monopolizar la conversación y decirle, oiga, a ver, respóndame ahora esto. Pues no se puede, además había más preguntas. No, además me retiraron el micrófono y yo después de que formulé la segunda pregunta. Ok, bueno, entonces, hay dudas todavía con respecto a esa propiedad. Primero, porque sí es Marnos. No, claro. O sea, por supuesto perdón. que es Marnos. Porque yo escuché, incluso en algunas de las respuestas, diciendo, en las de Twitter sobre todo, diciendo, no, pues es que no es cierto, no es Marnos. No, sí es Marnos. Ahí está en las imágenes de Google, ahí fue el corporativo Marnos. O sea, no, ahí no hay manera de evitarlo. Además está el contrato, Álvaro. Está el contrato, efectivamente. Entonces, en el contrato dice, o sea, aquí aquí no es una cosa que estemos inventando. En el contrato mismo se establece, estoy buscándolo precisamente para que usted lo tenga. Tienes por ahí, en ese mismo hilo, Álvaro, el arrendatario, el prestador de servicios es Juan Pablo Costemale Arzola. Bueno, puede ser cualquiera. Eres el responsable, el representante legal. legal de la empresa prestadora de servicios MT, pero la propiedad es del grupo Manos. Sí. Bueno, sí. Ahí están las fotos y está el contrato que subió Maximiliano Cortázar a propósito de que Álvaro le dijo públicamente en su cuenta de Twitter, Álvaro Delgado le dijo, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, porque así fue, además, ordenó a su coordinador de comunicación, a Max Cortázar, entregar a los medios el contrato de arrendamiento del inmueble donde imparte sus conferencias de prensa, pero él la desobedeció. Y ya abunda Álvaro. No manda en PRI, PAN y PRD, lo cual es cierto. Los partidos traen su propia dinámica, dicho por ella misma. Incluso ha dicho, bueno, los partidos traen su propia. Y dice Álvaro, tampoco en su equipo. Bueno, eso era un ejemplo de que no manda en su equipo. La propia Xóchitl Gálvez queda exhibida, dice Álvaro, insiste. Prometió entregar el documento de arrendamiento. Ya después, entonces, Maximiliano Cortázar, el que fue el director de comunicación social de Felipe Calderón, en uno de los sexenios donde más dinero se gastó en comunicación social, abro ese paréntesis para que usted, que no sabe ni quién es, sepa de qué se trata. Por sus manos pasaron 38,000 millones de pesos aproximadamente, algunos dicen que hasta 48,000 millones de pesos de comunicación social. Cierro ese paréntesis, eso es para usted, eso lo sabemos nosotros porque esa es nuestra talacha periodística, pero eso es para usted. Él le contesta, este señor Max Cortázar, que al mismo tiempo creo yo que es el encargado de contratar las granjas de bots que atacan tanto al presidente como a Claudia Sheinbaum, también abro ese paréntesis y lo cierro para que usted lo sepa, contesta lo siguiente: nosotros sí tenemos palabra y no mentimos, tus insultos son innecesarios. No hay insulto, perdóneme, no hay insulto. El candidato presidencial, la candidata presidencial, dice abajo Álvaro Delgado, ordenó a su coordinador entregarlos, no hay insulto ahí. O sea, me parece que él desobedeció. ¿Le parece que él desobedeció es un insulto? A mí no me parece. A mí no me parece que es un insulto. Tus insultos son innecesarios, le dice Álvaro Delgado. Ten por seguro que Xóchitl va a ganar la próxima elección y gobernará para todos. No, ese sí es insulto. Además, es algo que ni modo que vaya a gobernar como... O sea... ni modo que él vaya a decir aquí que va a gobernar para las élites como suele gobernar el Partido Acción Nacional. Pues no era necesaria la línea, pero órale, va.
y entonces pega el contrato, así como lo pueden ver ustedes. Ese es el contrato del señor Cortázar y lo pega ahí. Ahora, tú le haces una siguiente pregunta. A propósito de qué le hace, por cierto, hoy, mañana a las 10 de la noche, conversamos sobre el tema en Radicales, sobre la gira de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque los señalamientos son: ¿a qué va Xóchitl Gálvez a Estados Unidos? ¿A qué va Xóchitl Gálvez a España? ¿Y a qué va Xóchitl Gálvez al Vaticano? Son 3 estados, Estados Unidos, España y el Vaticano, 3 estados con los cuales hemos tenido los mexicanos una relación conflictiva, muy conflictiva en los últimos 500 años. Con Estados Unidos, como usted lo sabe, nos quitaron la mitad del territorio, más de la mitad. Fuimos súbditos de la corona española y pues el Vaticano representa la subyugación de la que fue objeto también el pueblo de México durante mucho tiempo y que significó el saqueo de la Iglesia Católica. Eso es muy complicado, habría que hacerse la pregunta. Bueno, se la tenía que hacer. ¿Cuál es el señalamiento que hay desde muchos distintos frentes en contra de Xóchitl Gálvez por su gira? Lo he escuchado decir en el presidente, lo he escuchado decir a los líderes donde quiera está el planteamiento, y el planteamiento es: oiga, la gente que sale para allá en México se le suele llamar vendepatrias. ¿Qué responde a eso? Ese es el planteamiento. Y esa es la pregunta que le haces y esa es la respuesta que recibes. Sí, efectivamente, es una pregunta legítima. Sí. Bueno, si no haces una conferencia de prensa. Sí. Digo, si no, o no te dejen entrar a la próxima, no te dejen entrar llegando ahí te digan: oiga, usted no está, bueno, está bien, no entro, ¿no? Y que se vale, pues, que lo hagan, no me extrañaría en lo absoluto. Tampoco son los defensores de la libertad de expresión. Ahora supuestamente son, ¿no? Pero sí, para eso marchan el domingo. Sí, claro. De rosita. Por la democracia. Ojalá marcharan de tricolor y de amarillo, de azul, de amarillo, y de tricolor, por supuesto. Pero esa es la pregunta. Esa es la que yo le formulo. Y si te parece, la vemos, Alejandro. Vamos a verla. La mentira se contrarresta con la verdad. Claro. Yo le pregunto lo siguiente, después de visitar España y el Vaticano, sobre todo España y sobre todo los 6 días que estuvo en Estados Unidos. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que solo le competen a los mexicanos. No es de ahora, pues es desde el siglo pasado, antepasado, particularmente cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano. No es una dedicatoria para usted. Yo le pregunto a usted si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA a que interfiera en asuntos de los mexicanos. A ver, me da mucha risa la comparación con Maximiliano. La verdad de las cosas es que yo tengo 2 brújulas: mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. A mí no me vas a ver invitar al ejército venezolano a México, ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania, porque él invadió, ni al dictador cubano que violenta los derechos humanos de las personas que viven en Cuba. Yo soy una mujer que cree en la democracia. Mi visita a Estados Unidos atiende una realidad. La semana pasada superamos las exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México.
Esa es la realidad, Álvaro. Dependemos económicamente de nuestras exportaciones. Los empleos de México dependen de que le vaya bien a Estados Unidos y nos compre mercancías. ¿Tú te imaginabas cuando esos que hablaban de vendepatrias en 1994 que el Tratado de Libre Comercio nos iba a llevar a que el 99% de los televisores que se consumen en Estados Unidos sean fabricados en México? La verdad es que nadie se lo imaginaba. Y había mucha gente de la izquierda que no quería el Tratado de Libre Comercio porque decían que era apoyar el neoliberalismo. Y yo por eso les hice una broma a Morena cuando Morena en conjunto ratificó el tratado, el TEMEC, y les dije, welcome to neoliberalismo. En mi inglés fallido, pero ahí lo manejo. Bienvenidos al neoliberalismo. Pues no hay nada más neoliberal que un tratado de libre comercio, pero eso es bueno para México. Eso le ayuda a México, eso beneficia la relación comercial entre México y Estados Unidos. Mi visita a Estados Unidos tuvo varios sentidos. Uno, hablar con los think tanks que tienen que ver con los temas económicos, con las inversiones, con la certeza jurídica. ¿Qué les preocupa de México? Y aprovecho para decírselos. Les preocupa la falta de seguridad, enormemente. Les preocupa el que no haya suficiente energía, pero sobre todo que no haya energía limpia. Les preocupa la infraestructura, que el puerto de Manzanillo está súper saturado, que la México-Querétaro ya es una odisea poder transitar un tráiler sin que asalten o maten a su chofer. Les preocupa el problema de infraestructura, les preocupa la falta de capital humano. Y me hablaron estrictamente de carreras como la ingeniería, mecánica eléctrica, como las ingenierías químicas y la programación. Obviamente quieren venir a invertir a México, pero no hay todas las condiciones y obviamente les preocupa el Estado de Derecho. Les preocupa que la ley no sea la ley, porque ellos manejan fondos de pensionados. Son los retiros de los pensionados canadienses, de los pensionados europeos que vienen a invertir y tienen que garantizar que le van a pagar sus pensiones a las personas que están manejando sus recursos. No es dinero de Trump, ¿no? Es dinero de pensiones o de otros fondos. Entonces, en ese sentido, pude tener un diálogo inteligente, un diálogo con gente. Por cierto, estuvo por ahí el secretario de Finanzas ¿de quién es? El secretario, el jefe de Clinton, ¿no? Sí. Bueno, había personajes muy relevantes en esas reuniones. Ahorita les va a explicar un poco Ildefonso más a detalle. Y fue un diálogo interesante. Y a la OEA, ayer estuve con Guadalupe Tadei y me aseguró que sí iba a haber un plan de observación electoral, que se ha hecho toda la vida. Y yo no mentí cuando dije que faltaba algún trámite. Creo que hoy mismo siguen ahí algunos dimes y diretes con alguna observación electoral, pero Guadalupe Tadei se comprometió conmigo ayer que van a seguir toda la observación electoral que tradicionalmente México ha tenido internacional. Eso no es ser vendepatrias. Eso no significa que le preocupa a Morena que vengan a observar el proceso electoral si todo está en regla, si los servidores de la nación andan comprando votos todos los días, y eso lo sabes, que todos los días van a las casas a pedirle a la gente que apoyen a su partido o les quitan los programas sociales. Eso lo hacía el partido de antes. Eso que se quejaron, lo aprendieron muy bien. Yo es lo que quiero, que haya una elección limpia, democrática, derecha. Pero pues yo eso de vendepatrias no. ¿Sabes quién sí hizo algo indebido? El presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio, sin ningún tipo de negociación, sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia. No peleó por ellos. No peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada. No peleó recursos para los migrantes que están de paso por México, de los cuales 40 murieron en una estación migratoria. ¿Qué ser más vendepatrias? ¿Aceptar ser tercer país seguro sin nada a cambio? Yo puse claramente mi postura. En caso de llegar a este espacio, yo sí quiero una negociación frontal. No voy a aceptar ser tercer país seguro a cambio de nada. Tiene que haber recursos para que estos migrantes tengan una vida digna, que se respeten sus derechos humanos. Y de eso hablé con el Papa, de que los países se tienen que abrir a la migración,
que los países tienen que ver a los migrantes como una oportunidad y tratarlos de manera digna. Nosotros no hemos tratado bien a los migrantes, Álvaro. Nosotros hemos pateado a los migrantes que vienen a México y varios de ellos murieron. Viven en los parques públicos, no hay apoyos del gobierno para su capacitación y para que puedan tener una estancia tranquila mientras esperan su visa humanitaria. Entonces, para nada, no sé si quieras hacer un comentario. No, el nombre es Bob Rubin. Bob Rubin, estuvo ahí con nosotros, súper interesante, quiere muchísimo a México, es un hombre al que yo respeto en Estados Unidos, pero bueno, hubo un diálogo bastante interesante, pero esas historias de la izquierda, de los vendepatrias, no hay cosa peor hoy en México para la soberanía nacional que la delincuencia y el crimen organizado que tiene controlado buena parte del territorio. Quizás las entrevistas con el Departamento de Estado de Estados Unidos fueron muy patrióticas. Son como las que tiene el presidente, igualitas de patrióticas. Esa fue la respuesta que dio Xóchitl Gálvez a la pregunta que le formulé. Que por cierto, me hicieron tendencia en Twitter porque Está bien. dijeron que me habían volado los dientes. Pues no, aquí los traigo. un periodicazo, ¿no? Es como el... Por ahí así. Vaya. Está bien, pero está bien. Yo no digo que esté... sobre todo porque permite que tú expongas el tema como lo hemos hecho hoy. Pregunta, bueno, más bien... Tú nunca le dices a ella que la comparas con Maximiliano. Pues no. Porque además es una cita errónea de Xóchitl Gálvez decir que no hay comparación. Usted recordará esa parte de la historia, los conservadores van a buscar a las cortes de Europa quién quiere venir a gobernar México para quitar al indio que está ahí puesto, que se llama Benito Juárez. Literal, así como se lo estoy diciendo, ¿no? Ahí pusieron se les ocurrió meter a un indio. Entonces, ahí vienen los conservadores, obvio, de apellidos muy rimbombantes, todos a buscar entre las cortes a ver quién tenía por ahí a un Maximiliano que se los prestara para llevar. La cita es errónea de ella, pero bueno. Bueno, es que yo no le estoy diciendo a ella que sea Maximiliano. No, perdón. Al contrario. Sino yo la estoy asociando, y lo sostengo y se lo dije de frente, a los que fueron por Maximiliano, a los conservadores que fueron por Maximiliano y a los que se les denomina vendepatrias. Y luego dice, también me pone que usan, que como tú sabes que usan los programas sociales, igual, es la DINA. En eso me parece tramposa Xóchitl Gálvez. Pero, bueno, al final de cuentas, Alejandro, más allá inclusive del tema que ella dice que no es vendepatrias, al final del asunto hay certeza de quién es el propietario del inmueble que usa como búnker, porque no solamente donde le da las conferencias de prensa, no, hoy mismo vi, y por eso le pasé a usted estos videos de cómo se ve toda la casa, y hay una parte en la que la utiliza Xóchitl Gálvez, esa parte, para reunirse con el cuarto de guerra que tiene, así se le denomina, así le denominan ellos, y para como las utiliza como oficinas. ¿A quién pertenece? Que finalmente es el propósito y el objetivo de mi asistencia a la conferencia de prensa es de quién es ese, y de no haberle exigido a Xóchitl Gálvez que hiciera público el contrato, no lo sabríamos. Y ya pertenece esa propiedad a la sociedad denominada Marnos Inmobiliaria SADCB. Ella es la propietaria, es propietaria del inmueble. ¿Conforme a qué? Conforme, Luis, te pasé, este es donde depositan el dinero. Y ahí vienen de la renta.
¿Y a quién le depositan? Pues al grupo, a cuentas asociadas a correos electrónicos de directivos del grupo Marnos. Ahí ve usted las direcciones de correo electrónico. En el siguiente carátula, que le va a pasar en un momento, Luis, aquí, viene las declaraciones. Y en el punto B, dice que el arrendador, dice, está legalmente facultado para obligarse en los términos del presente contrato y para llevar a cabo el subarrendamiento del inmueble en términos del contrato celebrado con fecha del 2 de enero de 2024 entre el arrendador, que es el PAN, y la sociedad, entre el arrendador más bien, que es esta empresa intermediaria, y el grupo y la sociedad denominada Marnos Inmobiliaria S.A.D.C.B., esta última propietaria del inmueble. Claro. Aquí está, ese es... Ahí está el contrato. Aquí se está probando que la casa Así es. de campaña, así sea por unos días, de Xóchitl Gálvez, es propiedad de Marnos Inmobiliaria, que es propiedad del empresario que pues la acompañó o la recomendó o forma parte o estuvo solamente como asistente allá Que es en lo que España. ella niega. Ella niega que Sí, niega la persona. la persona. Porque hay una persona que está a su lado y que Morena ayer dijeron, no, es que ese es Nicolás Mariscal Servicte. No, no es. Ok. El que Nicolás Mariscal Servicte sí forma parte del Consejo Asesor Internacional del organismo con el que se reunió en España. Es correcto. Ahí Ese está. A ver. Ese es el dato. Ese es importante porque Sí. en algún momento pareció, utilizando un dato para desviar la atención un poco en la respuesta de Maximiliano, lo que dice es, a ver, aquí hay un error. No es cierto, el personaje que está aquí ya dicen que tal, este no es el personaje en la que aparezco en la foto. No, Dice, es un ciudadano español. Es un ciudadano español. Sí. Pero, a ver, Pero el grupo de empresarios con los que se reúne Xóchitl Gálvez y que forman parte de este CEAPI, que es un organismo para hacer negocios en Iberoamérica, bueno, tiene un Consejo Asesor Internacional. Y a este Consejo Asesor Internacional pertenece Nicolás Mariscal Servicte, que es el dueño de Marnos, México, cuya casa que usa Xóchitl Gálvez es de su propiedad. oye Álvaro, si yo quisiera buscar ese dato, por ejemplo, porque a lo mejor alguien que nos está viendo, porque pues, todos estos son datos abiertos, ¿no? Son datos abiertos. ¿Cómo le hago? ¿A dónde me meto? Bueno, Por si Xóchitl misma quiere buscarlo, Álvaro. Porque a lo mejor no le informaron que el que le renta ahí es el mismo que la acompañó, que es parte de la... No, es que ya le puede entregar. Xóchitl puede saber quién le renta esa casa, Pagando que la utiliza renta. como búnker. Ella puede saber, porque hasta hoy por la mañana no sabía, según dijo, Sí. en el contrato que yo le pedí que se hiciera público y que finalmente se hizo público. ¿Por qué, Álvaro? Porque donde se deposita el dinero de la renta, ¿qué? Ahí viene Marnos, ¿o por qué lo dices? Sí, lo acabamos aquí, lo acaba de poner Luis. Perdóname, no Lo acaba estaba de poner viendo. Luis. A ver, Luis, vuelve a ponerlo, vuélvelo porque a eso poner, es importante. Porque ahí viene ¿Qué? en la punto B, A ver, en el punto B. dice que Marnos Inmobiliaria S.A.D.C.B., esta última propietaria del inmueble. Ajá, ok, ahí está. Por si no queda claro, pues a la hora de pagar, Y hasta la otra parte donde se hace, cuando el PAN deposita los 350,000 de renta, mire,
Ahí el está. arrendatario. Exactamente, ahí está. Esta parte es muy, muy bonita porque dice, el arrendatario se obliga desde este momento a entregar al arrendador copia de los comprobantes que acrediten depósito de transferencia correspondiente, enviándolos a las siguientes direcciones. Y son direcciones de directivos del grupo Marnos. O sea, más claro ya no puede estar. Es decir, ojalá que ya la ciudadana Xóchitl Gálvez sepa a quién pertenece, y pertenece a un grupo inmobiliario que cuando era ella jefa delegacional construyó un desarrollo. Por cierto, un dato, Alejandro. Nicolás Mariscal Servicte, pues forma parte también del grupo empresarial Bimbo, que es una de las transnacionales mexicanas. ¿De acuerdo? Lorenzo Servicte, que fue uno de los fundadores, era muy protagónico también en la actividad política, siempre apoyando al Partido Acción Nacional. Bueno, este señor Nicolás Mariscal Servicte, pues es familiar del difunto Lorenzo Servicte, fundador de Bimbo, y forma parte del grupo Bimbo. Bueno, a ver si puedes poner también para más datos, porque lo que pasa es que sí me llamó mucho la atención. Qué bueno que aclaras todo esto, porque ahorita voy a leer textual lo que respondió Xóchitl Gálvez muchas horas después de que se hizo el reclamo desde Morena. Si pones la carátula, por favor, Luis, porque sale Juan Pablo Costemale como el representante legal de la empresa intermediaria. De la empresa intermediaria. La empresa intermediaria es Servicios MT. Bueno, y apenas, Alejandro, justo me acaba de mandar Pedro Mellado, a quien le mando un abrazo, le mandamos un abrazo desde aquí. En LinkedIn, él se presenta no como el intermediario, no como grupo MT, sino como director de administración de Marnos. Sí, a lo mejor es el de esa empresa que pues, es una subsidiaria del grupo, pero él es parte del grupo Marnos. No, ahí no hay vuelta de hoja. Aquí lo está bien, él mismo lo presume así, director de administración ITI en Marnos. En Marnos, así tal cual lo muestra. Ahora, quiero regresar a la pregunta que le hace la compañera, periodista, porque es importante la pregunta, porque la respuesta es todavía más. Para precisar, le dice ella, entonces sí pertenece a la inmobiliaria Marnos y usted la está rentando. La respuesta de ella es: no sé a quién pertenezca, honestamente. Pues, ¿a qué sales a desmentir? No sé a quién no pertenezca. Pues están los contratos. 2, me supongo que por transparencia se puede pedir. No se puede pedir. No, porque no existe las obligaciones de transparencia. Así es, no está ahí en las obligaciones de transparencia. De hecho, si cualquiera de ellos, Kenia López Rabadán o Max Cortázar, se meten como se metió el señor Delgado, yo por pura casualidad que llegué y estaba Álvaro ahí en la computadora y ya me contó que estaba viendo, oye, ¿por qué no se puede bajar este documento? Pues porque no existe el documento. Es la segunda idea de que dice, no sé quién sea el dueño, dice ella. A mí Kenia me mandó 3 o 4 opciones y ya se rentó la casa, es lo que dice ella. Híjole, pues bueno, le faltan muchas cosas por aclarar. No es que es está otra claro. mentira, Alejandro, o una manipulación, un ocultamiento. Estas cosas que hace ella, Álvaro. Es que es ella. Es un amasijo de mentiras, de manipulaciones, de medias verdades. Porque, bueno, ya está muy claro que sí, efectivamente, el búnker de Xóchitl Gálvez es de este grupo empresarial. Y de hecho, queda de manifiesto, Alejandro, queda de manifiesto en el propio documento. Con fecha del 2 de enero, Inmobiliaria Marnos le renta el inmueble a uno de sus empleados
y este empleado, a través de otra empresa, se lo renta al PAN. Pero ya queda nítido con estos documentos que le hemos presentado aquí, que no serían públicos, hay que decirlo, si no es porque voy y le pido que los haga públicos, y que se quería escabullir Maximiliano Cortázar, pues no, tuvo que entregarlos. Pues ya, con eso. Con eso. Pues sí, dice Lu Alvar, aquí mismo dice, ese contrato pudieron hacerlo hoy mismo. Bueno, si no está en la plataforma de transparencia es probable que se pueda hacer. Yo no creo que lleguen a tanto, no es necesario que lleguen a tanto. Con que hubieran reconocido que ese inmueble es de Grupo Marnos, con eso hubiera sido suficiente. ¿Para qué falsifican el documento? De todas maneras, más adelante se iba a saber. Me dice Diana Álvarez, Álvaro, todo eso se lo hubieras dicho, te viste bien blandito con la señora Ladina. No, ¿cómo? Pues es hasta que uno tiene la información. Y además no puedes acaparar, Álvaro. Pero además tampoco voy a ir a chocar con ella, no. El trabajo es ir a preguntar y ir a obtener respuestas. Y aquí está el contrato. Si no hubiera, y yo he insistido, si no lo hubiera pedido que lo hiciera público por salud pública, pues eso no hubiera aparecido, tan simple como eso. ¿Cuál es tu impresión ya para cerrar esta parte, Álvaro? Porque de lo que denuncia Morena ayer, hay cosas que no se sostienen, que debieron haber hecho bien su chamba. Y que la persona que Nicolás Mariscal no sí, es el que aparece no en es el esa que foto. aparece. Ese no es así. Yo creo que, por ejemplo, también pudieron haber presentado mucho más contundente en la conferencia la última lámina, porque era muy poderosa. Grupo Marnos, dice la última lámina, es una de las inmobiliarias preferidas del calderonismo y el peñismo. Fueron beneficiados para construir por lo menos 7 hospitales en tal. Bueno, es que fueron beneficiados para construir 7 hospitales o ganaron licitación. No la ganaron. Luego hablaremos de eso. Bueno, en este sexenio, Álvaro, también se entregaron casi todo sin licitación. O sea, eso no sería tampoco un tema, ¿no? El asunto es el esquema. El esquema en que se entregan. El esquema. En 2007 comienza con Calderón un esquema que se denomina de contratos de sí, los contratos para los hospitales estos, los de, ¿cómo se llaman? Los PPS se llaman. Ya habrá oportunidad de informarle a usted con más precisión, pero pues cómo no. Me refiero a la laminita. ¿Para qué presentan esta laminita? O sea, teniendo la oportunidad de hacerlo muy robusto. O sea, hacerlo mucho más robusto. Presentan esta laminita, se ve chafita, la verdad. Sobre todo si la lámina anterior se les cae y luego la anterior esta se les cae. Esta lámina se les cae. Es error y tendrían que decirlo y aceptarlo. Pero está el otro dato, que sí es Marnos, y ella dice hoy que no tiene participación en la autorización. Sí la tiene. Sí la tiene, tal cual. En fin, pues está interesante. Yo creo que era necesario que tú le preguntaste lo que tenías que preguntarle, y también qué bueno que ella acepte responder, no está mal. No, por eso. Está bastante bien. Yo no voy a hacerle coba. No, es sencillamente, son preguntas periodísticas. Ahora sí a eso me dedico. Sí vi que la señora, la dueña de una de las franquicias de la sociedad civil de la Academia, Claudio X González, la de la exdiputada. Ah, sí. La de Sociedad Civil México, esta diputada de Medina. Ana María, no. Es la señora... no, pero vale la Ana pena Lucía decir, Medina. Ana Lucía Medina, sí estuvo ella utilizando la cuenta de Sociedad Civil México para atacarte. Pues a partir de ahí, no, pero es importante dejar consignado porque ese es Claudio X González. Sí, claro. Entonces, para nomás simplemente
decir que sí nos dimos cuenta, pues que sí te cuenta Sí. que Claudio X González, a través de la señora Medina y su grupo de Sociedad Civil México, que es el PAN, que es del PAN, Claudio X el PAN, sí estuvo utilizando su cuenta para atacar a Álvaro. Por eso es que hubo una tendencia y luego una cantidad impresionante de bots. Sí, claro. Ese es, Álvaro, directamente, ese es Maximiliano Cortázar. Ahí Sí. yo no le doy vuelta. Ese es Maximiliano Cortázar. Sí, él y sus achichincles. Pues él, es él. Los otros no importan, es él. Sí.